Dios les bendiga, amada iglesia. Buenos días. Vayamos al Evangelio de Marcos, donde hemos estado ya varios meses. Estamos en el capítulo 12 y estaremos hoy en los versículos del 18 al 27 en este mensaje titulado Erráis porque ignoráis las Escrituras. Dice así la palabra de Dios, que es inspirada, inerrante, infalible, autoritativa y suficiente. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias por esta mañana y te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar reunidos en tu nombre, adorándote, alabándote, Señor, siendo expuestos al pan de vida, descubiertos, Señor, en el alimento que nos das en tu palabra. Señor, ayúdanos a aferrarnos a la preciosa esperanza de que un día seremos resucitados de entre los muertos, y nuestros cuerpos, Señor, serán glorificados en tu presencia, para tu gloria, contigo, Señor, en esa santa ciudad celestial. Padre mío, que tu palabra nos hable, nos instruya, que tu Espíritu Santo nos convenza de justicia, de juicio y de pecado. Alimenta, Señor, a tu pueblo a través de la predicación de tu palabra, y trae, Señor, arrepentimiento y fe a aquellos que aún no crean en ti, Señor, para salvación. Te lo pedimos, Señor, sin mérito alguno, pero en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien ganó todo esto en la cruz por nosotros. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Continuamos en nuestro texto de Marcos, en la sección referente al día martes, ese martes de la semana del viernes de crucifixión, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el martes es el martes de las preguntas para atrapar a Jesús. Hemos visto ya en las prédicas pasadas los intentos de los principales sacerdotes, de los escribas y ancianos, preguntándole a Jesús acerca de su autoridad y de dónde le viene la autoridad con la que Él hace todas las cosas que hace. Hemos estudiado también ya la cuestión del tributo, pagarle al César o no el tributo correspondiente, esto hecha por los fariseos y por los herodianos. Esta mañana toca el turno a los saduceos. Ellos vienen a Jesús con una pregunta que es y constituye uno de los pilares de la fe cristiana, y es un componente imprescindible, es un componente esencial del evangelio mismo. Esta es la pregunta acerca de la resurrección. Hermano mío, sin resurrección no hay evangelio, no hay salvación.
Sin resurrección no hay redención. Sin resurrección Jesús fracasó en el intento de salvarnos. Entonces Jesús es un impostor, es un mentiroso y nos engañó a todos todo este tiempo. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 a 17. Si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros delitos y pecados, aún estáis condenados. Pero hermanos míos, Cristo resucitó. Hermanos míos, Cristo no vino a intentar salvarnos, vino a cumplir la obra por la cual Él encarnó, que es de hecho salvarnos y llevarnos un día a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él a la gloria de esa ciudad celestial. Veamos entonces, mis hermanos, lo que responde Jesús a estos saduceos y pidámosle al Señor que aprendamos, mis hermanos. Veremos el primer punto de esta mañana y hablaremos de los enemigos de Jesús. Hemos visto ya diferentes grupos que se acercan a Jesús, todos estos de la élite sacerdotal, de la élite de la sociedad en ese momento. Veremos a estos saduceos en el versículo 18, donde dice: entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Estos saduceos, hermanos míos, de entre todos los diferentes grupos sacerdotales que conforman el Sanedrín y controlan todo lo referente al templo, estos son los más distinguidos y estos son los más ricos. Esta es una parte muy pequeña de ese gran Sanedrín y de lo que conformaba la sociedad judía en esa época. Sin embargo, tienen mucha influencia, sobre todo una influencia económica. Ellos son la élite social y religiosa. Estos saduceos habían convertido la religión judía básicamente en un negocio redondo. Eran los ricos del tiempo de Jesús, eran los materialistas, eran los liberales. Era una combinación, hermanos míos, entre una especie de ateísmo con la teología conocida hoy como el evangelio de la prosperidad. Ellos estaban enfocados en hacer bienes materiales, en hacer dinero, porque creían que la vida era únicamente la vida que conocemos material. Naces, creces, te reproduces y mueres. Y es mejor que aprendamos a vivir llenos de lujos, llenos de riquezas, con influencia política y económica. Esto es lo que creían estos hombres. No creían en el alma, no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección, no creían en un juicio final, no creían en Satanás, no creían en los demonios ni en los ángeles. No había ningún tipo de vida espiritual en general para ellos. La vida era únicamente lo que tenían frente a sus ojos. Y uno pensaría, ¿cómo es que estos hombres entonces eran religiosos? Hermanos, recuerde, porque la religión es inescapable. Esta gente había escalado esa escalera de la influencia social en la cultura y en el pueblo judío. Y tenían su manera de pensar, tenían su propia teología, tenían la manera de enseñar que decía que vivamos hoy y gocemos hoy, porque el día de mañana moriremos y se acabó. Cerraremos los ojos, se apagan las luces y se acabó todo. La vida es aquí y ahora, y cuando uno muere, todo terminó. No hay que preocuparse más. Además, una particularidad que tenían los saduceos, mis hermanos, es que ellos única y exclusivamente creían en el Pentateuco. Únicamente tomaban como palabra de Dios los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Era lo único que creían. Si uno trataba de hablarles o citarles algo fuera de esos 5 libros conocidos como el Pentateuco, ellos lo rechazaban inmediatamente. Hermanos míos, ya hay gente como estos saduceos hasta nuestros días. Recordemos que todo lo que vemos en la palabra de Dios, sobre todo en aquel tiempo, en los tiempos del Antiguo Testamento, no es diferente hoy.
Recordemos que es exactamente la misma trama, es solo que hay diferentes actores en ella. Hoy también hay personas conocidas como los naturalistas, y quizá usted nunca ha escuchado esa palabra, quizás sí, pero es gente que vive pensando que la vida es hoy, la vida es ahora, la vida es aquí, y es mejor que aprendamos a prosperar, es mejor que aprendamos a vivir buscando nuestro bienestar aquí, porque el día que muramos se acabó. Disfrutemos de esta vida. Hay también gente que se declara atea, y ellos dicen que el ateísmo es no creer en Dios y no creer en la fe y no tener nada de esto. Lo interesante es que cuando definen el ateísmo dicen nosotros creemos que, pues no, que no creen. Dicen nosotros creemos que Dios no existe. ¿Y cómo puedes probar eso? Bueno, no hay una prueba, pero hay ausencias, según ellos, hay ausencias de evidencia para la existencia de Dios. Entonces creemos que no existe. Entonces tienen fe. No pueden probarlo, pero tienen fe en que Dios no existe. Es un tipo de religión. El ateísmo es una religión también. No es que no crean en Dios, es que ellos creen que son Dios. Son sus propios dioses. Rechazan la idea, todas estas personas, tanto naturalistas como ateos, rechazan la idea de una vida espiritual más allá de lo que tenemos en nuestra vida terrenal. Rechazan la idea del cielo o el infierno. Y donde la Biblia pone un signo de exclamación, hay una resurrección, ellos ponen un signo de interrogación. ¿Hay una resurrección? ¿Acaso la hay? ¿Existe en verdad? ¿Cómo sabemos? Creen que lo saben todo, creen que el racionalismo, es decir, lo que sus mentes les dicen, lo que sus estudios les dicen, lo que les dijeron en la universidad, eso es la verdad. El naturalismo es verdad, el ateísmo es verdad. De hecho, piensan que su posición es intelectualmente superior. Tú no tienes nada que decir, cristiano. Yo terminé la universidad, yo tengo grados y títulos y diplomas. ¿Tú quién eres para estarme diciendo nada acerca de la vida? Ellos creen conocer la verdad y rechazan, desdeñan la Biblia y tachan de ignorantes a todos aquellos que creemos en ella. Su conocimiento, hermanos míos, no está centrado en Dios ni en la palabra de Dios, sino en el hombre y en la gloria del hombre. Ese es el principal problema. Estos son los saduceos, hermanos míos, y nosotros debemos de mirar como siempre, si nosotros no hemos incorporado en nuestra vida esas ideas que vienen de estos grupos de personas que niegan directamente que la palabra de Dios es verdad. Ahora, pasemos al segundo punto de esta mañana, en los versículos 19 a 23, la trampa para Jesús. Hemos visto ya los enemigos de Jesús, específicamente a este grupo, en esta sección del texto, que son los saduceos. Ahora vamos a ver cuál es la trampa para Jesús. Ya han tratado de atrapar a Jesús antes, en este mismo martes, pero ahora es el turno de los saduceos, y ellos piensan que como no son como los escribas que creen en la Biblia, como no son como los fariseos que son legalistas, como ellos son los intelectuales de su tiempo, como ellos son los que saben, ellos van a poder atrapar a Jesús con una pregunta. Vienen a Jesús con esta pregunta, dice el versículo 19, maestro. De nuevo, ahí está lo que hemos visto antes, lo adulan, maestro, rabí, como diciéndole, a ver, ¿tú qué sabes? Tú que eres el bueno para esto, tú que conoces las cosas. Dice, Moisés nos escribió. Y entonces citan el Pentateuco, citan la Biblia misma. ¿No es acaso eso lo que hacen muchos ateos hoy? Van y te quieren explicar la Biblia cuando ellos no tienen ni idea de lo que la Biblia trata. Pero encuentran por allá un versículo pero aquí la Biblia dice... Hermanos míos, es lo mismo que están haciendo estos hombres. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, levante descendencia a su hermano. Y entonces después de esto, después de citar, esto es una cita, hermanos míos, que está en Deuteronomio. Ellos están citando lo que efectivamente el Señor había hablado, y esto lo había hecho el Señor en un acto de compasión, de amor y misericordia en aquellos tiempos, para que una viuda, primeramente que nada, no quedara desamparada.
¿no? El hermano de aquel que murió tenía que casarse con ella si el hermano era soltero. Si el hermano era soltero, ese era el deber que el Señor mandaba sobre él. Y de esa manera también aseguraba que la familia en donde ahora la viuda quedaba tuviera un heredero. Era importante que el linaje de ese hermano se mantuviera. Entonces el Señor había mandado esto. Moisés efectivamente les había mandado así. Y estos hombres quieren usar la Escritura en contra del autor de la Escritura, como si ellos conocieran la palabra mejor que Jesús, quien es el Verbo encarnado. Hermanos míos, notemos desde ya lo absurdo que es esto. Los estudiantes, malos estudiantes por cierto, quieren enseñarle al maestro. Quieren enseñarle al Señor qué es lo que dice su palabra. Y les recuerdo, hermanos míos, que en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, fue el diablo quien quiso usar la Escritura contra Jesús para hacerlo caer y no lo consiguió. Este es otro intento fallido que veremos en donde Satanás intenta usar la Escritura para enredar a Jesús en este tipo de preguntas raras. Esta cita, como dije, hermanos míos, está en Deuteronomio, y si quieren anotarlo, es el capítulo 25, versículos 5 y 6. Efectivamente, ahí estaba escrito lo que estos saduceos están diciendo. Entonces, ellos ponen como el primer paso para atrapar a Jesús, citar la Escritura. No se sorprenda que traten de venir personas que no son cristianas, que no creen en Cristo, que no han puesto su fe en Él, que no consideran a Jesús como verdaderamente es, el Rey soberano, el Dios de gloria encarnado, y les dicen, miren, déjenme hablarles de la Biblia. Incluso les van a citar versículos, tenga usted cuidado. Esto se hacía, hermanos míos, precisamente para poner a Jesús, según ellos, contra la espada y la pared. Como diciendo, ¿vas a negar la Escritura? Ahí está escrito, Moisés lo dijo. Continúan ellos hablando de una situación. En el versículo 20 dice, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Así los 7 no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. Y en el versículo 23, hermanos míos, se puede escuchar casi el tono sarcástico con que estos hombres preguntan a Jesús. En la resurrección, Jesús. En la resurrección. Recordemos, hermanos míos, que el versículo 18 nos dice que ellos no creen en la resurrección. Por lo tanto, lo que están haciendo aquí en esta pregunta es de burla, es sarcástico. A ver, dinos, Jesús, cuando estos resuciten, ¿qué va a pasar? Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Hermanos míos, ¿hasta dónde puede llegar la hipocresía de los hipócritas? ¿Hasta dónde, mis hermanos? Esta situación hipotética es descabellada, es improbable. Jamás ha ocurrido algo como esto. Es una locura, es una necedad. Está disfrazada de genialidad. ¡Wow! ¡Qué inteligentes! Sí, es verdad. ¿Y qué tal si esto pasa? Nunca se ha registrado un caso de estos, hermanos. ¿Usted se imagina las posibilidades que existen de que esto verdaderamente ocurra? Que en una familia haya ese número de hermanos y que se case el primero y que ocurra todo lo que dice aquí. Hermanos, eso es improbable. Es un invento. Esta es una idea completamente fuera de los cabales de cualquier persona. Pero hermanos míos, esto es lo que están diciendo los saduceos. Los saduceos piensan que esta historia hipotética, este invento de ellos es un argumento irrefutable. Lo que quiere decir que no vas a poder desmentir lo que te estoy diciendo. Esto es la verdad. Y entonces por fin Jesús no tiene salida. Lo han atrapado. ¿Por qué? Porque Jesús tiene 2 opciones. Admitir que hay un problema el día en que resuciten estos 7 hombres y esté ahí la mujer, y entonces vas a aceptar, Jesús,
que en el cielo mismo existe la poligamia, cosa que también era un tema candente. Recuerden que habían personas que discutían acerca del divorcio, habían personas en ese tiempo, rabíes, que discutían sobre si un hombre podía tener más esposas que solo una. Jesús ya les había enseñado, no fue así en el principio. Entonces tenía que contradecirse Jesús y él decía, miren, la mujer resucitará y también estos hombres y bueno, tendrá 7 esposos. ¿Qué iba a decir Jesús? Por otro lado, lo que los saduceos pensaban es que él tenía que aceptar que no había resurrección. O aceptaba la poligamia o tenía que aceptar que la resurrección no existe. Y si la resurrección no existe, entonces Jesús era un mentiroso porque días antes había enseñado que Él era la resurrección y la vida, como vemos en el Evangelio de Juan. Entonces está atrapado Jesús. De nuevo, esta gente piensa, lo tenemos. Se va a contradecir, se verá que es falso, se verá que enseña puras tonterías. Jesús no sabe lo que está diciendo. Aquí nosotros vamos a desenmascarar a este impostor. Se creen brillantes, inteligentes, intelectuales, sabios. Hermano mío, si no es acaso justo lo mismo que ocurre el día de hoy. Hay personas que dicen que saben más que Jesús, que saben más que la Biblia. No de la Biblia, pero más que la Biblia. La Biblia dice así, sí, pero bueno, esa es una sugerencia. Ese es un libro de fantasía, son cuentos, son fábulas. No, vayamos a ver y escuchemos a los expertos, escuchemos a los que tienen estudios, escuchemos a los que tienen diplomas, reconocimientos, que se han quemado las pestañas por años. La Biblia, ¿qué cosa es la Biblia? Aquellos brillantes, inteligentes y sabios que no creen en Cristo Jesús, hacen gran burla de los cristianos porque creemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y como dije al principio de la predicación, es la verdad, hermanos míos, inspirada por Dios, el creador de los cielos y la tierra. Es infalible, no falla, inerrante, no hay un solo error en ella, autoritativa, no hay ninguna autoridad sobre la Escritura, solo la Escritura es la autoridad final. Y además, hermanos míos, muy importante, es suficiente. Lo que significa, fuera de ella no necesitamos absolutamente nada más. Todo lo ha dado el Señor en su palabra. Así que, hermanos míos, esté listo y esté preparado con la espada de la verdad de Dios, bien afilada, para que, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, puedan presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿A qué se refiere Primera de Pedro aquí? Estemos listos, hermanos míos, para con la palabra de Dios hablar el evangelio y hacer callar la boca de aquellos insensatos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo. Cada idea, cada cosa. Lo que pasa por nuestra mente debe ser también, antes que nada, pasado por el filtro de la palabra. Aquello que los demás dicen, hermanos míos, no creamos simplemente porque alguien lo ha dicho. Pasemos todo por el filtro de la Escritura. Incluida esta predicación, mis hermanos. Siéntense en casa, escuchen y pásenlo por la Escritura, como hacían aquellos hermanos de Berea, que Pablo predicaba. Y ellos no decían, bueno, es Pablo, así que debe ser verdad. No, Pablo los alabó porque dijo, llevaban estas cosas y las confrontaban con la Escritura a ver si Pablo estaba diciendo la verdad. Todo debe ser pasado, mis hermanos, por el filtro de la Escritura. Absolutamente todo. Y esto nos lleva al punto número 3 en esta mañana, la respuesta de Jesús. ¿Qué respuesta dará Jesús a esta historia fantástica, esta historia fuera de lo común? La respuesta de Jesús en el versículo 24. Dice Jesús, entonces respondiendo les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios.
Creo que en este punto ya estamos acostumbrados, hermanos míos, a las respuestas de Jesús. Es una pregunta, así es una pregunta. La respuesta de Jesús es una pregunta y les dice, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Esta pregunta confronta y reprende a los saduceos de una manera, hermanos míos, en la que Él quiere mostrarles que la necedad de ellos, la profunda necedad de ellos, no les permite ni siquiera ver el disparate absurdo al que han llegado. Esto es un verdadero disparate. Es como Jesús diciendo, ¿de qué me están hablando? ¿Qué situación es esta? Es un invento esto, ¿verdad? Esto no puede ser verdad. Hermanos míos, los saduceos piensan que su pregunta es brillante, es inteligentísima. La respuesta de Jesús señala, de hecho, lo contrario. La respuesta de Jesús señala que la manera en que estos hombres están pensando solo demuestran la ineptitud y el desconocimiento profundo que hay en sus mentes reprobadas. Eso es la realidad de las cosas. Ellos se creen muy inteligentes. Jesús dice, ustedes son unos ignorantes. Y ahí está la palabra, hermanos míos. No es que estoy tratando de usar una palabra fuerte para referirme a ellos o a las personas como ellos. Ignoráis las Escrituras, les dice Jesús. Ustedes no son ignorantes. Cuando dice Jesús erráis, la palabra errar aquí tiene el siguiente significado en el original: desviarse de la verdad completamente, apartarse de la realidad, estar lejos de lo que es verdadero, estar perdido en la profundidad de la mentira, vivir engañado en imaginaciones ridículas que no existen. Esto es lo que está diciendo Jesús cuando les dice erráis. Erráis. Les está diciendo, ustedes están bien, pero bien perdidos en la mentira y en la locura de sus imaginaciones. Estas historias ridículas que ustedes cuentan, solo en sus mentes reprobadas pueden existir. No en la realidad, no en el mundo que Dios hizo, no en las cosas como el Señor las organizó, en verdad. Hermanos, de nuevo, ¿cuánta gente ha sido arrastrada? Muchos por falta de conocimiento, muchos voluntariamente, tras ideas, enseñanzas, predicaciones, teología que solo puede existir en la ridiculez de la mente reprobada del hombre sin Cristo. Y van tras de ellas. Y esto es lo que está haciendo aquí Jesús, señalando ese error, señalando ese ir tras la mentira, porque sus corazones aman ese tipo de historias fantásticas. Estudio bíblico de Romanos, como alguien dijo por ahí. Exégesis, significado de las palabras. ¿Qué es lo que el Señor ha hablado en su contexto? Oh no, YouTube. Quiero ver este testimonio de niña que se fue al infierno y regresó. Hermanos, por favor, seriedad en las cosas del Señor. Vayamos a la Escritura, meditemos en ella, aprendamos de ella. No nos vayamos tras las ideas, como Jesús dice, que están erradas, que están distantes de la verdad, que están apartadas de la realidad que Dios hizo. ¿Por qué están en un error? Jesús da dos razones. Uno, porque ignoran las Escrituras. Y dos, porque ignoran el poder de Dios. Noten cómo en ambos casos el denominador común es la ignorancia, el desconocimiento, el no saber, el no entender. Ignoran las Escrituras, dice Jesús. Y esto no quiere decir que nunca las hayan leído. Son saduceos. Ellos han oído la palabra, han leído la palabra, han estudiado la palabra, pero no conocen la palabra. Es decir, que no entienden lo que están leyendo. Ellos se consideraban expertos del Pentateuco, como he dicho ya. Probablemente, hermanos míos, estos saduceos conocían de memoria cada letra escrita en el Pentateuco. Muy probablemente, hermanos míos, no conozcamos de manera personal nosotros a nadie que sepa de memoria
la misma escritura, la misma cantidad de versículos que conocía el más simple de los saduceos. Sin embargo, Jesús hace esta aclaración, esta reprensión realmente. Ustedes son ignorantes de las Escrituras. ¡Qué insulto para ellos! Probablemente si los hubieran dejado contestar en este momento, ellos hubieran dicho, ¿qué versículo quieres que te cite? ¿Cómo que ignorante? ¿Quieres que empiece a decir desde el principio, Génesis 1:1, hasta el último versículo del Pentateuco? Ahorita te lo digo. Pero no a eso se refiere Jesús, sino que no entienden la Escritura. No tienen ni idea de lo que significa la Escritura en realidad. Ellos inventaban el significado según sus propias mentes, de acuerdo a como quieran, de acuerdo a su conveniencia y según lo que a ellos les guste. Ellos empezaban a interpretar la Escritura así. Yo creo que aquí el Señor quiso decir. Yo creo, según mi opinión, según yo, esto es lo que parece que el Señor está diciendo. Hermanos, no importa qué es lo que yo crea o lo que tú creas. Lo que importa es lo que está escrito, lo que el Señor ha dicho. ¿Qué es lo que verdaderamente ha dicho? Pues a mí me parece que aquí el Señor... No es qué te parece a ti que el Señor ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? ¿Qué es lo que ha dicho en verdad? En realidad, estos hombres son completamente ignorantes de la Escritura. Además, dice Jesús, ignoran el poder de Dios. Ignoran la Escritura, ignoran el poder de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo, si conocieran, si entendieran, si no ignoraran el poder de Dios, no vendrían a mí con estas imaginaciones locas de mentes reprobadas. No me traerían aquí una situación como la que me traen. Porque el conocimiento del poder de Dios evitaría que sus mentes estén inventando todas estas cosas que no son realidad. En un segundo Jesús invierte los papeles y ahora, mientras que ellos pensaban que iban a agarrar a Jesús en algún tipo de ignorancia con respecto, primero que nada, a la resurrección y segundo que nada, con respecto a este casamiento, ahora Jesús les deja caer el peso de la ignorancia en los asuntos más básicos para un cristiano, para una persona que se dice ser del pueblo de Dios. Porque obviamente en ese tiempo los saduceos no conformaban parte del cristianismo. Jesús no había sido ni crucificado. Sin embargo, ellos se consideraban parte del pueblo de Dios. No reconocían ni siquiera, hermanos míos, que Dios iba a enviar un Salvador. Mientras que los fariseos discutían si Jesús era o no era el Salvador y decían que no lo era, los saduceos decían, discusiones tontas porque ni Salvador vamos a tener. Recuerden, la vida es ahora y acá. Tú naces y el día que mueres se acabó. Hay que estar pensando que un día llegará un Salvador. Entonces, esto es lo que está sucediendo en su ignorancia. Jesús les deja caer, como dije, el peso de esa ignorancia. Les dice, ustedes no conocen lo más básico, Escritura y poder de Dios. Y hay mucho, hermanos míos, que tenemos que aprender acerca de esto, acerca de lo que es conocer la Escritura y conocer el poder de Dios. Les voy a dar 4 puntos breves en este subpunto que es la respuesta de Jesús, que no debemos pasar por alto. Primero, hermanos míos, es esencial el conocimiento de la Escritura. El correcto entendimiento de la palabra es esencial, es fundamental para un cristiano. Un cristiano que ignora la Escritura, hermanos míos, no debe permanecer así mucho tiempo. Es decir, es entendible que cuando uno viene a poner su fe en Jesús, uno no conoce la Escritura. Pero la puerta de entrada al conocimiento de la Escritura tiene que ser siempre el Evangelio. Porque si tú vas a ser salvo por el Evangelio. No hay otra manera de ser salvo. Una vez que conoces el Evangelio, ahí empieza un viaje, un camino de cada día conocer más acerca de la palabra de Dios, de la cosmovisión bíblica. Empieza un camino en donde empezamos a ver todas las cosas de acuerdo a como el Señor ha mandado. Y como dije, entiendo que alguien que acaba de poner su fe en Cristo
como decimos popularmente, un bebé en Cristo Jesús. Acaba de nacer de nuevo. Es entendible que no comprenda muchas cosas de la Escritura. Pero hermanos, cuidado, uno no puede quedarse así toda la vida. Ningún bebé se queda siendo un bebé toda la vida. Un bebé llora por su leche y se le da la leche. Pero a un punto ese bebé deja la leche y empieza a comer alimento sólido. No hay manera. Imagínese lo ridículo que sería que un hombre adulto o una mujer adulta de pronto diga tengo hambre y saque de ahí, quizá del bolso, de algún lado, una botella de leche y se empieza a tomarla. Es que yo mi lechita no la dejo. Hermanos míos, eso es impensable. Impensable. Yo creo que todos aquí escuchamos de un steak bien preparado y uno dice, hermanos míos, es lo mismo con la Escritura. Uno quiere más, uno quiere conocer más y dice, esto está, Señor, como dice Salmos capítulo 1, una delicia, es una delicia. Entonces es súper importante, hermanos, que crezcamos en el entendimiento correcto de la Escritura. Es la clave para todos. Si ignoramos la Escritura, estamos perdidos. Si desconocemos la palabra de Dios, somos un barco a la deriva llevado por el viento de un lado para otro. No sabemos para dónde vamos, si a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. Vivimos en confusión, en frustración. No sabemos qué hacemos. Hermanos, y la cosa está en que por lo general, cuando uno ignora lo que ignora, pues no sabe que ignora. Eso es obvio. Por eso es necesario ir a la Biblia y dejar que la Biblia nos interrogue acerca de nuestra vida. ¿Se dan cuenta cómo vivimos atrapados muchas veces? Pareciera que estamos en una de esas rueditas en donde se sube un hámster y está corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y nunca llegamos a nada. Es necesario parar y decir, oye, ¿tú por qué corres? No, pues no sé, yo nací y a mí me dijeron que había que correr. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Pues yo veo que otros corren, yo corro. Sí, pero están corriendo al camino de la condenación. ¿Tú quieres seguir corriendo ahí? Hay que parar, hermanos míos, y preguntarse por qué uno hace lo que hace. Si erramos en el entendimiento de la Biblia, hermanos míos, toda nuestra vida, de principio a fin, es un gigantesco error, un desperdicio que acabará en la condenación. Nosotros sabemos que el Señor dice en su palabra que por falta de conocimiento el pueblo perece. Hermano, esto es verdad y es literal, por falta de conocimiento. Y ese conocimiento, no quiere decir, entonces necesito diplomas, necesito títulos. No, necesita usted conocer la palabra de Dios, porque ahí es donde se encuentra la vida. Y toda la Biblia testifica de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Además, Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin la luz de la lámpara de la palabra, hermanos míos, caminamos en completa oscuridad. En completa oscuridad. Y no puedes ver hacia dónde te diriges. Tropiezas con todo, vas a tientas, esperando quizá en una fe ciega, que no es la fe bíblica. La fe no es ciega. La fe ve claramente al Salvador, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa idea de que fe ciega, no, la fe ciega la tienen aquellos que no conocen la luz, porque viven en oscuridad y van tentando a ciegas, con fe de que ojalá su vida termine en un buen lugar. No es la fe bíblica. La fe bíblica ve claramente porque contiene en sí misma esa lámpara, esa luz que nos dice por dónde debemos andar, dónde debemos poner los pies para no resbalar. Conocer y entender la Escritura, hermanos míos, es de vital importancia, porque no podemos conocer a Dios sin conocer la Escritura. Es ahí donde Él se ha revelado. No podemos vivir la vida cristiana sin conocer la Escritura. Ahí está la voluntad de Dios. No podemos hacer su voluntad sin conocer la Escritura, porque es ahí donde Él nos dice cómo debemos vivir y a quién debemos adorar. Y lo diré de nuevo, hermanos míos, porque no puedo hacer más énfasis en esto. Vivir ignorando la Escritura
es vivir engañado en la confusión de la oscuridad del error que conduce a la muerte. Es ahí donde va todo aquel que ignora la Escritura. No importa qué bonito se vea el camino, es una imaginación, es ilusorio, es vano, es humo, se va a acabar. Es solo en la palabra en donde encontramos la roca firme de nuestra salvación. Es lo único sólido, robusto y real, la palabra de Dios. Así lo dijo el Señor Jesucristo en su palabra. Vemos, por ejemplo, hermanos míos, en Isaías capítulo 40, versículo 6. Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso es lo que dice el Señor acerca de su palabra. En Mateo capítulo 24 vemos también esta declaración de Jesús acerca de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo pasará. No se aferre a las cosas de este mundo, porque pasarán. Todo desaparecerá. Todo está condenado a desaparecer, excepto la palabra de Dios que permanece para siempre. Y dicho sea de paso, no es el punto principal del que estamos hablando, pero hermanos míos, no puedo dejar pasar a hacer esta anotación. Vea cómo en Isaías 40 el Señor habla y dice que su palabra, la palabra de Dios, permanece para siempre. Y Jesús dice, mi palabra permanece para siempre. Ahí está claramente Jesús identificándose como el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia. Ahí dice en el Antiguo Testamento, Dios, mi palabra no pasará. Entonces viene Jesús en el Nuevo Testamento y dice, mi palabra no pasará, porque yo soy el Dios del Antiguo Testamento. Regresando al punto, hermanos míos, vamos a una segunda enseñanza que debemos aprender con respecto a esto. Debemos entender correctamente el poder de Dios. No solo debemos entender correctamente la Escritura, sino que debemos entender correctamente el poder de Dios. Los saduceos tenían un entendimiento acerca del poder de Dios muy bajo. Y no me refiero a cuánto conocimiento tenían. Me refiero a en qué estima tenían ellos el poder de Dios. Para ellos Dios no era, en la práctica, el Dios todopoderoso. Ellos tendrían lo que hoy algunas personas tienen, un Diosito. ¿Ha escuchado usted esto? Pidámosle a Diosito. ¿Perdón? ¿Te refieres al Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, soberano sobre todas las cosas, al Creador, al Sustentador? ¿A Él te refieres? Pues es bueno que empecemos a llamarle apropiadamente al Dios del universo. Bueno, los saduceos eran así. Los saduceos quizá no lo decían así, no estoy diciendo que utilizaban esa palabra, pero en sus mentes el concepto del poder de Dios era ese, que Dios es un Diosito. Así como dije hoy, algunos tienen un Diosito, un Jesucito, pero hermanos míos, necesitamos entender que tenemos al Señor Todopoderoso, al Dios de los ejércitos. Dios tiene todo el poder para conducir la historia humana, para vencer todo obstáculo o dificultad. Tiene poder para responder nuestras oraciones. Él tiene poder para salvar al peor de los pecadores. Él tiene el poder para resucitar a los muertos. Él tiene el poder para convertir a sus enemigos. Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera, hermanos míos. ¿Recuerda usted la escena en donde Abraham lleva a su hijo a sacrificar a Isaac? ¿Cuál era el pensamiento de Abraham? ¿Cuál era el pensamiento de Abraham cuando levantó la mano con el puñal? Que el Señor tenía el poder para resucitarlo de los muertos. Si el Señor demandaba la vida de Isaac, y la promesa de Dios es que de Isaac iba a levantar una descendencia, entonces Abraham, explícame. Porque el Señor tiene el poder incluso de levantarlo de los muertos.
Eso es tener un Dios, un concepto claro, un concepto acertado del poder de Dios. No los saduceos, no los saduceos. El Señor es el Todopoderoso, hermanos, y debemos nosotros ir a la Escritura a conocer en qué consiste, cómo es, de qué tamaño. Dejarnos asombrar por la majestad del poder de Dios. Vemos en Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Nada. Absolutamente nada. Y note la manera en que el Señor habla aquí en Jeremías. No dice que no hay nada imposible para Dios. Asume que no hay absolutamente nada imposible y dice, no solo no es imposible, es fácil, no hay nada difícil. El Señor no conoce algo que diga, eso está difícil. Hoy si me trajiste algo en tus oraciones que no, vamos a ver, déjame pensar, déjame orar, ¿no? No, hermanos míos, nada es difícil para Dios. No conoce Él en su vocabulario la palabra difícil. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos correctamente por la Escritura, porque hay que entender la Escritura, entendemos correctamente el poder de Dios, entonces no vamos a venir con este tipo de situaciones hipotéticas, este tipo de historias locas, de decir, ¿y ahora qué va a pasar? Sino que confiamos en que Él es el Todopoderoso. Tercera cosa que debemos aprender con respecto a no ignorar la Escritura, no ignorar el poder de Dios. Que estas dos cosas, hermanos míos, el conocer y el entender la Escritura correctamente, así como entender el poder de Dios, van de la mano, van juntas. Una es inseparable de la otra. No se puede entender el poder de Dios correctamente sin entender la Escritura. Y eso es imposible. Usted no tiene la imaginación para crear al Dios de la Biblia. No existe alguien que pueda inventar a Dios como Dios es. Si el Señor no hubiera dejado la Escritura, jamás en la mente de ningún ser humano habría imaginado un Dios como el que tenemos. Es imposible. Dios decidió revelarse al hombre a través de su palabra, porque de otra manera jamás el hombre hubiera conocido a Dios. Jamás. No solo eso, nos mandó a su Hijo Jesucristo. Porque a Dios nadie lo vio jamás, dice la Escritura. El Hijo lo ha revelado. Es en el Hijo, es en la palabra, es el poder de Dios que está revelado en la Escritura, el que nosotros debemos atender. Quien no entiende la Escritura, hermanos míos, no entiende el poder de Dios. Es la palabra de Dios que enseña y testifica del poder de Dios. Es la palabra de Dios que nos enseña que Él creó todo de la nada. Él creó absolutamente todo con su palabra. Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Hoy en día puede usted estar conectando todo esto que estamos hablando con el hecho de que en nuestro día los modernos saduceos se parecen más, como dije, a estos naturalistas, ateos, prosperidad. Aquí en la tierra tenemos que hacernos de cosas y vivir ahora. Y hoy en día estas personas, hermanos míos, piensan que pueden dar una mejor explicación de cómo empezaron a existir todas las cosas que Dios mismo. Eso creen ellos. Es que los científicos han estudiado y han llegado a la conclusión de que ¿tú estuviste ahí? Esa sería mi pregunta para alguno de estos hombres. ¿Tú estuviste ahí? Cuando nosotros leemos Génesis, hermanos míos, sobre todo cuando leemos Génesis y la creación, esa es una narración de un testigo directo que estuvo ahí, porque Él lo hizo y es Dios. Él es el único que le puede decir, te voy a decir cómo lo hice, porque yo estuve ahí. Yo dije, hágase la luz, y entonces hubo luz. Es así como lo hice. Y sin embargo, de nuevo, esta gente dice, bueno, eso es lo que dice, pero no, porque mis estudios dicen que. Entonces, de nuevo, hermanos, notemos esa insensatez, esa necedad, como que tú estuviste ahí. Y como Dios le dijo a Job, cuéntame, oh hombre, cuéntame. ¿Cómo era cuando fundé
la tierra y los montes y los valles. Cuéntame, ¿cómo fue? No saben, no saben. Creen por fe en sus propias ideas, en sus propias conjeturas, en sus propias hipótesis, teorías, pero no van a la palabra de Dios donde pueden encontrar la verdad. Así que, hermanos míos, no podemos separar el entendimiento correcto de la Escritura del entendimiento correcto del poder de Dios. Si erramos en el primero, si erramos en no conocer la Escritura, erramos también en lo segundo. La ignorancia de la Escritura irremediablemente e inevitablemente termina en disparates ridículos, en necedades absurdas, en tonterías supersticiosas y en una caricatura del poder de Dios. De nuevo, por eso le llaman a Dios Diosito. Desconocen la Escritura y desconocen el poder de Dios. No conocen la Escritura y por lo tanto desconocen el poder de Dios. En tanto más conozcamos, hermanos míos, la Escritura, la entendamos correctamente, vayamos conociendo poco a poco la Escritura para conocer al Dios de la Escritura, no simplemente como información, no simplemente porque, es que yo me sé unos cuantos versículos de aquí y allá. Hermanos, es necesario memorizar la palabra. Esa disciplina es olvidada, está olvidada en nuestros días. Y desgraciadamente está olvidada entre muchos cristianos. Si la Biblia desapareciera, hermanos míos, y quedamos solo los que estamos aquí de cristianos, ¿podríamos reescribir toda la Biblia? ¿Podríamos reescribir por lo menos un libro de la Biblia? Un capítulo de Romanos, aunque sea. Es necesario, hermanos míos, memorizar la Escritura, pero no somos loros. No repetimos por repetir, sino que vamos al encuentro de nuestro Dios revelado en esos versículos. Si nosotros leemos la Escritura, leemos un pasaje, leemos una historia bíblica y sacamos de ahí todo, pero no sacamos ahí una clara imagen, una visión nítida de nuestro querido, amado y hermoso Salvador Jesucristo, hermanos, no estamos usando la Escritura para lo cual Dios nos dio la Escritura, que es conocer a su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, dijo Jesús. Que conozcan a Dios y a su Hijo que ha enviado. El conocimiento de la Escritura nos debe llevar al conocimiento de la persona de Dios, al conocimiento de Jesús. Jesús no es una materia que hay que estudiar. Es una persona a la que hay que conocer. ¿Quieres vivir, hermano mío, lleno del poder de Dios? Entonces empieza a llenarte de la palabra de Dios, porque eso está conectado lo uno con lo otro. Cuarta cosa que debemos aprender acerca de ignorar la Escritura y el poder de Dios. Que si queremos entender la Escritura, amados hermanos, primero debemos tener fe en Jesucristo. Nadie puede entender la Escritura correctamente mientras continúe en incredulidad. Algunos quieren entender primero para entonces después venir a la fe. Explícame primero, quiero entender y luego voy a creer. Hermanos míos, eso no funciona de esa manera. Entenderás, te prometo que entenderás. No porque yo tenga alguna autoridad para prometer, pero te lo prometo porque así lo afirma la Escritura. En el nombre del Señor, te prometo que entenderás. Pero primero se requiere fe genuina en Jesucristo. En Jeremías capítulo 33, versículos 2 y 3 leemos lo siguiente. Así ha dicho el Señor que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero vea cuál es, hermanos míos, el requisito. Clama a mí, dice el Señor. Nadie puede clamar a aquel que no conoce. Nadie puede clamar en aquel que no cree. Si usted está, vamos a poner esto en términos humanos, si usted está en una situación problemática, usted le va a pedir ayuda, quizá, a una persona
que usted sabe y considera que le puede ayudar. No le va a pedir ayuda a alguien que dice no me puede ayudar, porque lo voy a ir a molestar o pedirle si no me puede ayudar. De tal manera, hermanos míos, que si llevamos esto a la práctica en lo espiritual, usted no va a clamar a Dios hasta que usted confíe en Dios, hasta que usted tenga fe en Dios. Entonces dice el Señor, clama a mí y te voy a responder. Te voy a responder, te voy a enseñar. Vas a aprender cosas que jamás, nunca hubieras aprendido. Cosas que tú no conoces, que son ocultas. Y atención con esa palabra. Son ocultas. ¿Ocultas a quién? Ocultas a los ojos de aquellos que son ciegos y que no creen. Vas a ver cosas que otros no ven. Vas a entender cosas que otros no entienden. Vas a vivir de una manera en que otros no se imaginan ni siquiera que se puede vivir. Ese es el poder de Dios. Dios, hermanos míos, no revela la profundidad de los tesoros y riquezas del conocimiento y la sabiduría a los que no creen. Están ocultas a ellos. Están ocultas a ellos, veladas por parábolas, como dice Jesús cuando predicaba. Solo a quienes el Hijo decide revelarlas, las revela. Y esos son todos aquellos que vienen por fe en Jesucristo para salvación. Estos tesoros y riquezas del conocimiento, hermanos míos, estas verdades son exclusivas, únicas para los hijos, solo para miembros de la familia. Yo estoy seguro que usted en su familia, como usted vive con su familia, pues habrán cosas que solo usted sabe. Y hay ciertas cosas que hasta cuando los niños son niños uno dice, mira mijo, te tengo que explicar algo. Esto no es para que andes contando a todo el mundo. Y no es que uno quiera ocultar, simplemente que es natural y normal que ciertas cosas sean de la intimidad de la familia. El Señor también tiene su familia. Y nadie puede tener acceso a esos tesoros del conocimiento y esa riqueza de sabiduría fuera de la familia de Dios. No hay manera. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escúchelo bien, el principio de la sabiduría. No hay manera alguna de que alguien pueda llegar un día a ser sabio sin temor de Dios, sin fe en Dios. No hay manera. Es imposible. Dice, los insensatos, termina el versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí mismo en Proverbios capítulo 2, note cómo empieza el versículo 1. Hijo mío. No dice, oye tú persona, oye tú el que anda por ahí que no crees en mí. Dice, hijo mío. Esto es para los hijos. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, de nuevo, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hermanos míos, podría terminar todo Proverbios capítulo 2, porque en verdad es una delicia escuchar la manera en que el Señor va conectando una idea tras otras, explicándonos cómo la sabiduría y la inteligencia vienen por el temor del Señor, por la fe en Jesucristo. Solo ahí hay verdadera sabiduría. Los saduceos, hermanos míos, no entendían la Escritura, no entienden la palabra, porque viven en incredulidad. No hay fe en Jesucristo en ellos y se han hecho necios, insensatos y arrogantes. Pasemos ahora, hermanos míos, al último punto de esta predicación con la que cerraremos. Y la explicación que da Jesús. Jesús ya ha dejado claro a sus enemigos los saduceos que vinieron con una trampa para Jesús y vimos la respuesta que les da. Ustedes son unos ignorantes, ignoran la Escritura, ignoran el poder de Dios. Ahora el Señor va a dar una explicación. Versículos 25 a 27. Dice el Señor, versículo 25, porque cuando resuciten los muertos, dice el Señor, porque
Es decir, aquí viene la explicación a la pregunta. A pesar de que la pregunta es absurda, es insensata, es necia, Jesús no desperdicia el momento para enseñar a quienes escuchan, para enseñar a aquellos. Recuerde, Él está en el templo y hay una multitud alrededor de Él. Y entonces va a dar esta respuesta que contiene básicamente 3 verdades importantes. La primera dice, cuando resuciten los muertos, dice la Escritura, cuando resuciten los muertos. Él nos dice, si resucitan los muertos, sino que Él da una afirmación directa. Los saduceos llegaron con una situación hipotética, imaginaria, irreal, mientras que Jesús les responde con una afirmación categórica. Es decir, no cabe la menor duda de esto. Cuando ellos resuciten, porque van a resucitar. Ese es el punto que hace Jesús con esa palabra cuando. No es si van a resucitar, sino que cuando resuciten. Los saduceos dicen, ¿y si esto ocurriera? Mientras que Jesús dice, no. Esto es lo que va a ocurrir. Van a resucitar entre los muertos. Los saduceos hablan de acuerdo a las invenciones, de acuerdo a sus imaginaciones, mientras que Jesús habla de acuerdo a la verdad absoluta, la verdad sólida, la realidad última, la verdad que Él conoce porque Él lo ha establecido así. Y recordemos, hermanos míos, que con respecto a la resurrección, Jesús ya había dado, no muy lejos atrás, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 23 a 26, esto acerca de la resurrección. Dice el versículo 23, Jesús le dijo, hablando de Lázaro y hablando a las hermanas Marta y María, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Como diciendo, ¿de qué me hablas? No estoy hablando de ese día, sí habrá una resurrección, pero yo estoy aquí. Tienen que entender esto, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos míos, creemos esto. Creemos esto. ¿Cuál es el miedo a la muerte? El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Esas son las palabras categóricas de Jesús. Usted se da cuenta de toda la manipulación y el control que se puede ejercer en una persona con miedo. ¿Y sabe cuál es el miedo más grande que se tiene hoy en día en la sociedad? Que nos vamos a morir. Noticias, todos nos vamos a morir un día. La pregunta es, ¿cuáles son las buenas noticias? Que el que tenga fe en Jesucristo resucitará, vivirá para siempre. Entonces el miedo no debe ser morir. El miedo debe ser morir sin Cristo. Ese sí es un problema. Ese sí es un problema. Pero morir mañana, dentro de 10, 20, 30 años, 50, qué sé yo. El día va a llegar. Y no podemos retrasarlo. Nuestros días, hermanos míos, están contados hasta el último segundo por el Señor. De nuevo, el que crea en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pregunta que lanza Jesús. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esa es la pregunta, hermanos míos. Mientras que ellos discutiendo que de quién será la mujer, de quién será el esposo, dice Jesús, resucitarán, vivirán. Pero ¿crees esto? Es otra manera de decir, crees en mí, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees en mí? Jesús afirma, hermanos míos, lo que los saduceos niegan. ¿Quién será que está diciendo la verdad? ¿Los saduceos o Jesús? Obviamente, hermanos míos, que Jesús. Y así muchos hoy en día viven creyendo que cuando lleguen a la tumba, ahí se acabó todo. Pero no es así. Habrá una resurrección. Y la razón por la cual, hermanos, estas personas no quieren creer que habrá una resurrección es porque odian la idea de ser resucitados para dar cuentas a Dios. Porque la vida que han vivido en rebeldía contra Él demanda justicia. Ellos quieren ser enterrados y que el ataúd y la tierra que pongan sobre ellos sea su escondite eterno donde Dios no pueda encontrarlos.
Pero de ahí los sacará el Señor y los llevará a la corte celestial para recibir su justa sentencia. Y esa, hermanos míos, es la verdad. La resurrección incluye juicio y el juicio requiere una sentencia. En Juan capítulo 5, lo que vamos a ver es precisamente cómo Jesús habla a este respecto. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Se da cuenta quién lo va a juzgar? Jesús lo va a juzgar. Jesús lo va a juzgar. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y luego en el versículo 26 en ese mismo capítulo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, esto es impresionante. Todas las personas que hoy están en un ataúd o bajo tierra, dice la Escritura, oirán la voz del Hijo cuando los llame. Y resucitarán. Aquellos que hicieron lo bueno, a vida eterna. Aquellos que hicieron lo malo, a condenación. Ahora, solo quiero aclarar este punto. Esto no es salvación por obras. No dice, los que hicieron cosas buenas, los que hicieron cosas malas. Dice, los que hicieron lo bueno, los que hicieron lo malo. En el contexto, y no tengo tiempo para ir por todo el contexto de este pasaje de Juan, se está hablando de la fe en Jesucristo. Lo bueno es creerle a Cristo. Lo malo es rechazar a Cristo. Esa es la diferencia entre aquellos que resucitarán para la vida eterna en gloria con Jesús y aquellos que resucitarán para condenación perpetua. La fe en Jesucristo. Segundo, lo que explica Jesús aquí, hermanos míos, es precisamente qué pasará con la institución del matrimonio. Hermanos míos, en la resurrección, el matrimonio acabará. Habrá cumplido su función en esta tierra. El matrimonio, hermanos míos, es la imagen de la relación de Cristo con la iglesia. Y en el cielo ya no habrá necesidad de una imagen. Ya no habrá necesidad de un ejemplo. Pues las bodas del Cordero habrán sido ya consumadas. La imagen será dejada atrás, porque el verdadero está presente. Y entonces, hermanos míos, seremos, dice Jesús, como los ángeles. Note que no dice se convertirán en ángeles. No dice serán ángeles. Dice serán como ángeles en el sentido de que no necesitarán casarse. No necesitaremos procrear en el cielo. El número de los redimidos del Señor está fijado. No disminuye porque no hay muerte y no aumenta porque no seguirán salvando a más. El día que estemos en la gloria final, el número de los elegidos se mantendrá igual, del mismo modo en que el número de los ángeles se mantiene igual. No hay necesidad de casarse. Hermanos míos, algunos los veo ahora con una cara de esperanza. Hermanos míos, en verdad es esperanza. En verdad es esperanza. ¿Por qué? Porque si usted tuvo un matrimonio maravilloso aquí en la tierra, cuando vaya al cielo, conocerá ahora a su hermana en Cristo que estuvo casada con usted, o a su hermano en Cristo si usted es mujer, y será muchísimo mejor porque ahora le conocerá sin pecado, lo mirará realmente como es, como Dios lo hizo, y usted se gozará. Dirá, wow, hermano mío, wow, hermana mía, eres hermoso. Eso, hermano mío, trae tanta esperanza, sobre todo quizá algún cónyuge, probablemente quizá más las mujeres que los hombres, que muchas veces no se sienten valoradas por nosotros los maridos. Ese día tu marido te va a ver y va a decir, wow, hermana, ¿cómo es estar aquí en el cielo y que tú hayas sido glorificada por completo sin pecado?
El marido ya no le va a dejar los zapatos tirados por ahí o la ropa por un lado. Estará sin pecado. Hermanos, pero también es una esperanza para aquellos que quizá tienen un matrimonio difícil. Tienen quizá un cónyuge inconverso. Ese día solo habrá gozo. Y si Dios quiere y en su misericordia salva a su marido o a su esposa inconversa, también estarán ahí y se gozarán. Pero no habrá tristeza ni habrá llanto. Nos reconoceremos, sabremos quiénes somos y nos gozaremos todos como hermanos, gozándonos en el Señor. Por último, Jesús les dice, ¿no habéis leído? Esta es la tercera cosa que Jesús da como explicación. ¿No habéis leído? Y dice el Señor, en el libro de Moisés, esto es cita de Éxodo capítulo 3 versículo 6, ¿cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Hermanos míos, Jesús está utilizando el Pentateuco. Ningún otro pasaje de la Escritura del cual Jesús pudo haber citado cualquier parte para probar la resurrección, sino que cita el Pentateuco, cita Éxodo. Y les dice a estos saduceos que supuestamente saben toda la Escritura, ¿no habéis leído Éxodo? ¿No ustedes son expertos en el Pentateuco? Y no han leído lo que dice Éxodo. Y es muy interesante que Jesús use este texto. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cómo eso prueba que de hecho existe una resurrección? Hermanos míos, porque Jesús lo que está haciendo aquí es señalar a los saduceos que tienen que prestar en verdad atención a lo que leen. Cuando el Señor dice en su palabra en Éxodo, yo soy el Dios, no está diciendo Él, yo fui el Dios, yo había sido el Dios, yo era el Dios. Dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero cuando Él dijo eso a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob habían muerto muchísimos años atrás. ¿Cómo puede decir Dios, yo soy el Dios? Lo más correcto, según la mente humana, hubiera sido decir, mira, yo fui el Dios de Abraham cuando él vivió. Yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. Pero no es lo que dice el Señor. Dice, yo soy el Dios de Abraham. Abraham está vivo. Isaac está vivo. Jacob está vivo. Hoy yo soy el Dios. Yo soy el Dios. No yo era. ¿No han leído eso? Les dice Jesús. No se dan cuenta de lo que dice ahí. Y sigue más hablando el Señor. Dios no es Dios de muertos. ¿Ustedes creen que cuando mueran Dios va a tener un montón de cadáveres ahí? No. Dios es un Dios de vivos. Otra cosa importante que debemos notar en esta última parte, hermanos míos, es las veces que Jesús enfatiza el yo soy. Y no lo hace en español directamente, no lo podemos ver directamente, pero en el original, note las veces que Jesús dice Dios. Él habría podido decir, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no dice eso. Dice, le habló Dios una vez, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. 7 veces dice ahí Dios. El original es Yahweh. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Para dejarles claro, Él es ahora mismo el Dios de todos aquellos que por fe han recibido en el cielo las coronas que recibirán por haber sido fieles aquí. Él es el Dios de vivos, no de muertos. Hermanos míos, la única manera en que podemos tener paz para con Dios hoy y tener la seguridad de que mañana seremos recibidos en gloria y verdaderamente tendremos a nuestro Dios con nosotros y no iremos a condenación, es teniendo fe en Jesucristo. No hay otra manera. Teniendo fe en Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree presente hoy, no se pierda, no perezca, no muera,
sino tenga vida eterna. Hermanos míos, que vengamos nosotros a poner nuestra vida, a poner nuestra alma, nuestra esperanza futura en el único que nos puede dar esperanza cierta, que es el Señor Jesús. Vengamos en fe a Jesucristo, creamos en Él, cree en Él y no te pierdas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza futura de que en ti, Señor, tenemos redención final y total. Esperamos con ansias que nuestro corazón, Señor, sea lleno de esa esperanza y de esas ansias de poder estar en gloria contigo, resucitados, vivos, más vivos que nunca, con cuerpos glorificados semejantes al tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.